Ya saludamos a Marcelo Rodríguez, que como siempre nos acompaña y cada tanto nos da algún posicionamiento, algún comentario en relación a la cuestión de la salud y la alimentación, ¿no? Desde precisamente su posición como un periodista que da detalles e investigaciones sobre esta cuestión. Vamos a ver hoy, Marcelo, con qué nos sorprende en el diálogo sobre este tema. ¿Cómo andas, Marcelo? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, buenas noches, como prefieran los... Hora rara esta, ¿viste? Ya vamos rumbo a la noche, pero medio que sí. se va estirando la tarde. Bueno, Marcelo, ¿por dónde andamos hoy? Hoy andamos por el tema de la adicción a la comida, que es una duda bastante frecuente, que en el último Congreso de Nutrición que se hizo en Buenos Aires, fue una pregunta que a varios nos interesaba, bueno, y a mí particularmente, es si existe esta cuestión de adicción a la comida. Entonces, claro, todos tenemos alguna comida favorita, algo que sentimos que si no comemos, al menos en la semana, nos falta algo, o puede llegar a ser más complicada esta relación con algún tipo de comida en particular, particularmente con los dulces y con las comidas ricas en grasas, que son las más atractivas, ¿no? Aunque siempre sabemos que bueno, lo más atractivo no siempre es lo más bueno, es lo que nos hace mejor. Bueno, entonces los especialistas están bastante divididos en cuanto a esta cuestión, pero la posición mayoritaria es que técnicamente no existe una adicción a la comida, pero veamos por qué explican que no existe. Y es porque no se puede hablar de una adicción a la comida en general, porque bueno, es obvio que necesitamos alimentarnos para vivir, etcétera, etcétera, y no podemos estar sin comer, y en ese sentido somos dependientes de la comida. Obviamente esto es una cuestión obvia, por la cual muchos dicen que bueno, que no se puede hablar de adicción. Lo que pasa es que cuando hablamos de adicción, o hacemos la pregunta por la adicción, hacemos la pregunta acerca de una cuestión de no poder parar de comer cuando sabemos que no nos hace del todo bien lo que estamos haciendo, o cuando incluso no queremos comer más. Otra oposición por lo cual dicen que no existe adicción a la comida es que no hay un ingrediente, un componente químico específico en la comida que genere una sensación de adicción, una sensación tal de turbación, de trastorno, que como suele suceder con la adicción a ciertas drogas, que la persona adicta se desespera, o puede llegar a matar por conseguir la sustancia. Entonces, de este sentido, no se puede hablar de una adicción a la comida. Uno sigue indagando porque sabe que existe algo a lo que llamamos adicción a la comida y que todos o muchos podemos llegar a sentirlo, a haberlo sentido en algún momento. Entonces, básicamente está estudiado que, o sea, sin duda hay una atracción particular por los sabores dulces y por las sustancias grasas, que son las más aromáticas, y digamos dentro de este espectro, digamos, se da lo que las comidas que consideramos más sabrosas. Hay, digamos, estudios hechos con ratas, hay que ver, ¿no? Cuánto nos parecemos a estos animalitos, y cuán válidos son este tipo de estudios, donde se ha demostrado, por ejemplo, que si se altera su metabolismo, como para que puedan, para que no perciban la sensación de saciedad, pueden comer indefinidamente, incluso a llegar a poner su vida en riesgo por conseguir estos alimentos dulces o grasos. ¿Nos pasa lo mismo a nosotros? No sé. La cuestión parece ser cómo funciona el mecanismo de saciedad, de apetito y de saciedad. Viste que
todos nuestros fenómenos fisiológicos, digamos, están regidos por lo que son nuestras conductas, regidas por los neurotransmisores, que son, digamos, las sustancias que hacen funcionar de diferentes maneras a los circuitos cerebrales, ¿no es cierto? Entonces, al comer, digamos, el apetito está regido por algún tipo de neurotransmisores que, digamos, al incorporar el alimento se siente una sensación de placer, básicamente a causa de, bueno, serotonina, otro tipo de sustancias, digamos, que funcionan regulando el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y a medida que vamos comiendo, se activa como otro circuito que sería el de saciedad, es decir, otros neurotransmisores que hacen que vayamos sintiendo cada vez menos placer al comer, ¿no? Entre estos neurotransmisores que causan saciedad están la insulina y otro que se llama leptina, que es menos conocido, y que, digamos, al ir aumentando de nivel a medida que vamos comiendo, a medida que la comida va pasando por el estómago y por el intestino, van aumentando de nivel y hacen que sintamos menos placer al comer. Y eso sería un mecanismo natural de regulación. Ahora, existen formas en que se quiebra este mecanismo natural de regulación. Y, por ejemplo, hay un dato muy curioso. Vos sabés que últimamente, hace 15 años más o menos, o sea, es una tendencia relativamente reciente de la medicina, se ha descubierto que, digamos, que el sobrepeso, la obesidad, sobre todo abdominal, digamos, acumulada en el abdomen, funciona como una glándula de secreción interna y segrega este tipo de sustancias que provocan saciedad, lo cual parece una contradicción, ¿no es cierto? Claro. Porque supuestamente entonces cuando tenemos más sobrepeso querríamos comer menos, tendríamos menos apetito, y esto sabemos que no siempre sucede. La explicación aparentemente es que hay una resistencia, o sea, cuando el organismo produce estas sustancias que generan sensación de saciedad, se va acostumbrando, se acostumbra, entonces es como que no te hacen efecto, ¿sí? Entonces, al comer vas segregando unos niveles que no son, digamos, tan bajos como para que sigas sintiendo placer, ni tan altos como para que, digamos, para impedirte seguir comiendo, ¿no es cierto? Sobre todo, como decíamos, con estos alimentos dulces o grasos que son los más atractivos. Claro. Entonces, esto hace que, digamos, no es que comamos para sentir placer desenfrenadamente con la comida, sino que aparentemente la explicación más adecuada a lo que pasa es que no sentimos placer al comer, entonces seguimos comiendo desesperadamente como en una búsqueda de placer que no sentimos, ¿no? Claro, o sea, no es una adicción, tampoco es una enfermedad, porque tampoco lo podemos calificar por ello, pero para algunos es un grave problema, digamos. Para algunos es un grave problema que, claro, la obesidad se considera, bueno, ahora está considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de Salud, pero por ejemplo, hay una cuestión bastante curiosa. Si se considera la adicción a la comida, por ejemplo, como un trastorno real, o sea, los médicos le tendrían que dar entidad, por ejemplo, en la psiquiatría. Habría que considerarlo un trastorno en el famoso manual DSM-4, y de hecho se dio una discusión para el manual DSM-5 si se le incluía como un trastorno psiquiátrico. No se lo incluyó, decían, para no estigmatizar esta cuestión de la obesidad, del sobrepeso. Sí. De alguna manera
de esa manera reconocen indirectamente que hay una estigmatización de las enfermedades mentales, ¿no es cierto? Y por otro lado, por esto que decíamos, que no existe una sustancia específica que genere esta adicción. Vos fíjate, hay un ingrediente que se usa mucho en la industria alimentaria, y que es el glutamato monosódico. El glutamato monosódico sale, digamos, se obtiene de un alga. En realidad digamos, es un legado de la cocina oriental, ¿no? Se usa mucho en los restaurantes chinos, por ejemplo. Y vos sabés que se ha estudiado si esto genera un efecto adictivo, ¿no? De hecho, parece que hay papilas gustativas en la lengua que reaccionan solo a este sabor, solo al sabor que en japonés se llama unami. Por eso dicen que hay 5 sabores, o sea, el amargo, dulce, salado, uno que me estoy olvidando, y el unami, que pareciera como un sabor especial, un sabor en sí mismo, que es el sabor un sabor relacionado con esta sustancia. Bueno, dicen que no es adictivo, pero la verdad es que se sigue usando, y lo usan porque saben que esto hace que ciertas comidas sean difíciles de parar de comer, ¿no es cierto? Está claro. Bueno, Marcelo, es una linda cuestión que nos metemos ahora en la cabeza para analizarnos y para mirarnos nosotros mismos, y para incluso en algunos casos hasta consultarlo con algún médico o algún especialista precisamente en salud. Sí, sí, porque a veces, bueno, solo el saber no alcanza para cambiar una conducta cuando uno necesita cambiarla. Tal cual. Bueno, Marce, que tengas un buen final de jornada, y por supuesto seguimos como siempre en contacto, ¿eh? Igualmente, un gran abrazo a todos.